China tuvo en los últimos años una situación espectacular, es uno de los 4 países de mayor crecimiento del mundo, 2010-2011. Y fue uno de los que menos cayó en 2009. Y de vuelta, más allá de las restricciones que impone el comercio internacional, porque por ejemplo el problema central es que uno no puede exportar y por lo tanto se complica para hacer políticas keynesianas porque enseguida uno tiene problemas de cuenta corriente. Bueno, si uno toma además restricciones para las importaciones como se tomaron, puede de alguna forma morigerar ese problema de cuenta corriente y puede hacer políticas keynesianas lo suficientemente expansivas como la asignación universal por hijo, que explica por sí sola 4 puntos de crecimiento del año 2010. Porque no es solamente el punto y pico de la asignación, sino que tiene su efecto multiplicador. Entonces, los cálculos nuestros de básicamente entre 3 y pico y 4 puntos de crecimiento es por una política. Por supuesto, si uno toma esa política con problema de cuenta corriente, enseguida tiene aumento de tipo de cambio, tiene problemas inflacionarios, distributivos regresivos y todo lo que hizo positivo por un lado se va por el otro. Con lo cual, y este es el problema de nuestras economías, es que no podemos ser solamente keynesianos, tenemos que ser estructuralistas en el sentido de entender que para poder hacer cualquier tipo de política retributiva y expansiva siempre tenemos que estar mirando con un ojo eso y con otro ojo qué pasa en el sector externo para que no tengamos presiones cambiarias que nos generen inflación, que perjudican a los más inflación aún, que perjudican a los más débiles. Bueno, esto al mismo tiempo, el crecimiento genera los recursos propios necesarios. No quiero decir que un peso de gasto inmediatamente genere un peso de recaudación y que sea autofinancie, pero el multiplicador es bastante alto y los recursos hoy por hoy están creciendo más alto que los gastos, y hemos retornado después de un 2009 con déficit financiero, que después lo vamos a ver, a tener un resultado superávit fiscal como en todos los otros 7 años anteriores, que es un poco lo que ven ahí, que es básicamente el resultado primario, el resultado financiero extraño. Y esto es una cosa que ustedes recuerden que todos decían que iba a pasar exactamente al revés, cuando se hicieron 2 o 3 medidas de política económica que aumentaron fuertemente el gasto público el año pasado. Las voces agoreras decían que eso iba a generar un terrible resultado negativo en las cuentas públicas y bueno, pareciera que no habían estudiado macroeconomía. Yo soy profesor de macroeconomía 2 y por eso siempre me llama la atención que a veces no lo entiendan, porque efectivamente el gasto genera gasto, pero inmediatamente después genera recursos, como se vio muy bien en la dinámica del superávit. Ahora, efectivamente hay un problema, hay muchos problemas, todos los problemas que ya les mencioné sociales, que son fuertes, y coincido con Julio, aunque están bajando y bajando, y eso no coincido con Julio, no se necesitaron, no paran de bajar desde hace 7 años, pero sí estamos en el triple o el cuádruple de los niveles que tendríamos que estar. Pero aparte de esos problemas, que son los más importantes, tenemos problemas coyunturales que hacen a las restricciones de política que puede enfrentar el gobierno, y el único más importante que vemos quienes somos estructuralistas es el de la cuenta corriente. Es el único problema macroeconómico que tiene Argentina, porque es el problema que determina todo lo demás. Para bajar la pobreza hay que hacer política social, hay que hacer política industrial, hay que hacer política, y para todo eso en general se han estado interviniendo, regulando, gastando plata. Bueno, el problema de todas esas cosas, cuando generan expansión y no tenemos control de la cuenta corriente, históricamente nos llevan a los ciclos stop and go que hemos intentado nosotros apartar, con una cosa que ustedes conocen bien, pero que en la facultad nos dice mucho, que es que este modelo, si ha sido exitoso entre muchas otras cosas, es porque ha implementado por primera vez desde el primer y segundo peronismo un buen sistema de tipo de cambios múltiples. El sistema de tipo de cambios múltiples permite que básicamente uno pueda tener un dólar caro y sin que ello los precios de los productos alimenticios sean tan caros, porque uno extrae parte de la renta con retenciones y lo sigue aparte apalancando con compensaciones de acuerdo de precio. Antes se hacía con el IAPI, ahora no tenemos el IAPI, o por lo menos no tenemos por ahora, ciertos rumores, pero en todo caso, al no haber ese instrumento, se hizo algo muy parecido, que es básicamente con retenciones, compensaciones y acuerdo de precios. El peronismo lo hacía de otra manera, el primer peronismo. Cuando se pierde el gobierno la pelea por la 125, no puede hacer más las famosas devaluaciones compensadas, de las que habla Diaman, aumento de tipo de cambio con aumento de retenciones para generar competitividad en la industria sin que aumente los alimentos. Y como no lo puede hacer más, un poco estanca el tipo de cambio y genera algunos problemas, y tienen que empezar a hacer la diferenciación cambiaria de otra manera, porque si ya no puede aumentar más el tipo de cambio como lo venía haciendo cada tanto, por ejemplo en 2009, porque no puede compensar con retenciones, ¿qué es lo que hace? Y hace lo que hizo desde 2009 en adelante, desde 2008 en adelante, que es no subir tanto el tipo de cambio, pero los salarios subían, y eso perjudicaba, entre comillas, a algunos sectores que compiten con importaciones, y entonces hizo, para mí, otra de las cosas maravillosas que ha hecho muy bien este gobierno, que es de hacer de debilidad fortaleza, y de no encontrar la solución a esa disyuntiva empezó a usar medidas arancelarias
de mucha diversidad, digamos, de entre las más conocidas y las más exitosas, las licencias no automáticas de importación, que en la práctica hacen a veces aranceles bastante altos y que permiten básicamente generar el mismo proceso de diferenciación cambiaria sin tener que recurrir a las devaluaciones, porque ahora ya no tenemos más, por lo menos hasta octubre, la posibilidad de poner retenciones. Ahora, la cuenta corriente ustedes ven que está cayendo, y es un problema. Una cuenta corriente que teníamos de 3 puntos y medio de producto positivo, está casi en equilibrio. No tiene por qué ser superavitaria siempre la cuenta corriente, no tiene sentido alguno, pero sí es un problema cuando son varios años negativos, porque justamente eso implica de vuelta un ciclo de endeudamiento, un ciclo de pérdida de reservas y por lo tanto finalmente alguna expectativa para que la población haga, más que la población, los bancos y las grandes empresas hagan los típicos procesos de ataque especulativo contra la moneda. Ahora, la buena noticia es que en lo que va del 2011 las exportaciones están volando. Y acá empezamos un poco a combinar la actualidad reciente con las perspectivas de 2011. En lo poco del 2011 la exportación está creciendo más que en todos los años. Claro, tiene una parte importante de efecto precio. Ustedes lo ven ahí en la barra azul, que no habían tenido antes en el 2009, y la cantidad no crece tanto, como de costumbre pasó en todos estos años. De hecho, las exportaciones no fueron ningún pilar de crecimiento, como también dicen algunos neomercantilistas economistas argentinos, y las exportaciones nunca fuimos por ley, ni en 2003, ni en 2004, digamos, fue su contribución al crecimiento muy baja. Ahora es un poquito más alta porque la magnitud fue creciendo, pero en cantidades, que es lo que cuenta para el crecimiento y la generación de empleo, etc., fíjense que no es tanto. Pero sí, y acá está el punto central, sí es central para lo que importan las exportaciones, que no es que las exportaciones no importan tanto por el empleo que generan, sino por las divisas que traen el país y por lo tanto por el margen de acción para las políticas keynesianas de gasto público que generan. Porque sí, como dice Julio, y es cierto, la elasticidad de ingresos a las importaciones en Argentina todavía es muy alta, porque todavía no producimos un montón de bienes de capital que necesita la industria para crecer. Entonces cuando uno hace políticas keynesianas, impulsa el crecimiento, la demanda, la economía crece mucho, genera empleo, pero genera una cantidad de importaciones enorme. De hecho, y esto vamos a ser sinceros y hay que hacer una culpa, la elasticidad de ingresos a las importaciones hoy es más alta que en la convertibilidad. Hoy la elasticidad de ingresos es más alta. Es cierto, por supuesto, que hay una linealidad y uno sabe que cuando crece más rápido la elasticidad de ingresos es más alta, o sea, no lineal, sino que cuando uno crece poco. Pero hoy también es cierto, y hay que reconocerlo, que ese es un problema estructural que no se ha podido solucionar. Uno pensaba que con cambios en los precios relativos, las políticas, etcétera, hoy tendríamos una elasticidad de ingresos a las importaciones de 1, de 1,5, y no, es cerca de 2,7. Y esto es un problema. Por eso es importante la divisa que se puedan tener de las exportaciones. Bueno, unos indicadores más que nada, otros indicadores internacionales. Esto no quiero perder más tiempo, ya se cierra el estacionamiento de julio, así que lo vamos a hacer corto. Y vamos un poco lo que sí quiero marcar es mi diferencia respecto a los indicadores sociales. Los indicadores no paran de mejorar. Yo digo, entiendo que estemos lejos del 74, pero bueno, no podemos olvidar de dónde venimos. Fíjense, el desempleo no para de caer, el empleo no para de subir, el trabajo no registrado, que decía Julio, cierto, es altísimo. Por ejemplo, recuerdo que en el año 74 el empleo no registrado era solamente el 17%. Hoy estamos en 33,7%, mucho más alto. Pero en el año 2013 era el 50%. Bien, sí, es cierto, pero no para de bajar, y eso hay que tener en cuenta. Y estamos en el tema de los precios, y los precios sí están creciendo. Según el IPC GBA al 10%, según el IPC 7 provincia al 25%. Bueno, no sé cómo ustedes están en el foro de inflación heterodoxa, se los recomiendo, interesantes las discusiones al respecto. Ambos índices para mí tienen problemas, los dos muy profundos, y seguramente el índice que refleja el promedio nacional de inflación estará en algún punto in between, digamos, por los problemas metodológicos que ahora no tenemos tiempo de discutir, pero que les recomiendo en el foro de inflación heterodoxa, que es muy interesante al respecto. Pero ¿qué le pasa a toda América Latina? Y aquí están, también digo, lo que un poco disentíamos con Julio, es que si lo internacional es importante para el crecimiento, no puede tampoco no serlo para los precios. Y para los precios es central. Los precios no crecieron en 2007, no empezaron desde 2008 porque se agotó la capacidad instalada, como dijo Julio. No, al menos es mi impresión, y puedo equivocarme, por supuesto. Empezaron a crecer porque empezaron a crecer los precios internacionales de los alimentos. Y como decía Olivera, Canavese en sus estudios respecto a inflación estructural, después se genera, por supuesto, un proceso de puja distributiva y empieza inflación en no transables, pero el punto de partida fue inflación en transables. ¿Qué tiene que ver la demanda de inflación en transables? Nada.
inflación transable, la demanda no tiene absolutamente nada que ver porque el precio se fija por el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio menos la retención y arancel. En todo caso, el problema es que no pudieron poner más retenciones. Sí, eso fue un problema. Pero no tiene nada que ver la demanda. La demanda puede tener que ver en no transables. Sí, seguro que sí, no digo que no. Y los empresarios y el poder de mercado, la concentración, seguro que sí, Julio tiene toda razón, en no transables. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno examina la descomposición de cómo aumentó la inflación, incluso el de IPC 7 provincias, lo que más se explica es alimentos, que es transable. Y tiene una correlación casi perfecta con ese indicador rojito que ven ahí, que es el precio de la inflación en América Latina de alimentos. Que cuando empieza a subir, 2009. Que es el momento donde sube fuerte. En Argentina además sube en el 2008 y 2008, pero por lo mismo, porque son los alimentos por la crisis con el campo. Después, por supuesto, cuando suben los alimentos, los trabajadores piden aumento de salario, lo cual es perfecto. Y eso hace aumentar no transable en una parte sí. Y además, si la economía crece, los empresarios concentrados tienen la posibilidad de aumentar los markups, como decía Joan Robinson, porque los markups son procíclicos, es cierto, sí. Y si no tuviéramos monopolios no sería así, es cierto. Todo eso es cierto, en no transables. Pero la inflación principal es en transables, en alimentos. Y viene por otro lado. Viene por no haber podido poner más retenciones. Y por no querer bajar el tipo de cambio, porque si no hubiéramos hecho como Brasil. Bajamos el tipo de cambio y listo, sí, y cagamos a toda la industria. Argentina eligió otro camino. El costo es tener más inflación, sí, pero no significa más inflación es más pobreza. Ceteris paribus todos, por supuesto, es más pobreza, pero no es ceteris paribus todo. Venezuela y Argentina son los países con más inflación de 2013 en adelante. Son los dos países de América Latina que más bajaron la pobreza. Porque un modelo, por más que pueda tener un componente inflacionario, puede tener múltiples otras medidas económicas que más que compensan. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las compensaciones que han vivido fueron por políticas sociales, aun cuando se quedaron 5 millones de puestos de trabajo, que Julio no mencionó, que el empleo se creó y de buena parte, pero aún así es cierto, buena parte del cambio distributivo tiene que ver con políticas sociales y el patrón de especialización argentino todavía es en la distribución primaria sumamente regresivo. Los salarios, y aquí está el punto central, en todos los años crecieron más que ese índice de precio representativo nacional que está en el medio entre el 7 provincias y el GBA, en todos los años, salvo solamente un par de meses en el 2008 y un par de meses entre noviembre y marzo de 2010. Salud. Y para terminarlo, para la parte de las expectativas, es bueno, ¿cómo estamos? Y la verdad que lo que dije es, bueno, yo cuando fui a hacer mi doctorado en Francia, trabajaba para sobrevivir porque no me alcanzaba plata en un banco, que teníamos ahí un acuerdo para que nos manden el Consensus Forecast, que es un poco la revisión de las expectativas que hacen todos los meses todas las consultoras de cada país respecto al crecimiento y muchas otras cosas de cada país. Y lo que vemos es que el crecimiento esperado es muy alto. Es muy alto, pero eso no es solamente muy alto, sino que se vienen equivocando sistemáticamente y siempre tienen que revisar al alza. Cada nuevo mes que aparece el Consensus Forecast con las estimaciones de Broad, Fiel y todos, hay una revisión al alza, todos los meses. Y digo, esto es particularmente importante porque además, de vuelta a referenciar, no es solamente una cuestión de los errores que se plantean, sino que tiene que ver en particular con Argentina, porque fíjense que la tasa de crecimiento esperada para Argentina siempre, bueno, la comparación es larga, pasa lo mismo con el Fondo Monetario, siempre son menores que las reales, y Argentina va a presentar por segundo año consecutivo tasas de crecimiento mucho más elevadas que la de su región y que la del conjunto de países de todo el mundo, como lo pueden ver en estas proyecciones. El año pasado, en las mismas proyecciones, están acá, decían que la Argentina iba a crecer mucho menos y se equivocaron fuertemente. Tanto esta del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial, que plantean lo mismo el año pasado, a mediados de 2010, y hoy están diciendo que las tasas de crecimiento son muchísimo más elevadas. En definitiva, más allá de la perspectiva que parece bastante buena y hay una cuestión inflacionaria, lo importante es el reconocer por qué la perspectiva es buena. Y la perspectiva es buena porque el modelo es de tipo wage-led, no es de tipo profit-led. Si el modelo fuera profit-led y estuviéramos subiendo el salario, aumentando las asignaciones familiares, poniendo más jubilaciones, etc., efectivamente estaríamos, como dicen tanto marxistas como neoliberales, en un proceso de agotamiento del crecimiento porque el margen de ganancia se reduciría, eso básicamente generaría o bien una espiralización inflacionaria o bien ambas cosas un estancamiento productivo. Ninguna de las dos cosas va a pasar en 2011 porque el modelo es wage-led, lo que no quiere decir que no haya inflación, va a haber inflación. Y va a haber inflación porque el gobierno va a tener una regla cambiaria de compensar, digamos, básicamente la pérdida de competitividad de algunos sectores particulares muy intensivos en empleo con política cambiaria, no quiere decir solamente tipo cambio, licencias no automáticas, en todo caso algunas medidas arancelarias más creativas,
que por supuesto puede tener un impacto inflacionario, porque podríamos tenerlo básicamente bajando el tipo de cambio como hace Brasil. No va a pasar eso. Y eso va a hacer que Argentina siga creciendo con inflación.